Hoy, solo hoy. El sol apenas rozaba las cumbres orientales cuando el maestro Ren caminó descalzo por el jardín del templo, sintiendo bajo sus pies la frescura de la tierra aún dormida. La brisa traía consigo el aroma de los pinos antiguos y el murmullo de los bambús al balancearse como si danzaran con el tiempo. A su lado, caminaba Daigo, un joven aprendiz que había llegado al templo hacía ya 4 inviernos, con los ojos llenos de preguntas y el corazón ansioso por entender los secretos del camino. Aquella mañana, sin haberlo planeado, sin ritual ni anuncio, el maestro Ren rompió el silencio del alba. Daigo. ¿Sabes qué día es hoy? El joven, algo sorprendido por la pregunta tan mundana, respondió con timidez. Hoy es, martes, maestro. Ren sonrió. No te pregunté eso. Te pregunté si sabes qué día es hoy. Daigo frunció el ceño, tratando de entender el sentido oculto de aquella pregunta. El maestro se detuvo frente a un cerezo viejo, apoyó una mano sobre su corteza agrietada y exhaló suavemente. Hoy, solo hoy. No hay otro día que puedas vivir. Daigo bajó la mirada. Durante meses había estado recordando los errores de su pasado y temiendo el examen que tendría que afrontar al final de su 5º año. Había estudiado los sutras con disciplina y se había mantenido en silencio en el zendo. Pero su mente seguía viajando, atrapada entre el ayer y el mañana. Maestro, ¿cómo se vive solo hoy? Ren no respondió de inmediato. Siguió caminando. Daigo lo siguió en silencio, hasta llegar al estanque de piedra, donde los peces koi se movían lentos como si flotaran dentro de un sueño antiguo. Observa a los peces, Daigo. Ren señaló con el dedo, sin mirar. No tienen relojes. No se preguntan si mañana lloverá o si ayer nadaron lo suficiente. Solo nadan. Porque no tienen otra cosa que hacer, más que nadar, ahora. Daigo contempló la escena. Un pez pequeño giró sobre sí mismo como si respondiera al gesto del maestro. Luego se perdió entre las sombras líquidas del fondo. ¿Y nosotros, maestro? ¿Podemos vivir así, sin pensar? Ren sonrió, sin dureza ni burla. No se trata de no pensar. Se trata de no aferrarse. El pensamiento es como el viento, viene y va. Pero tú eres el cielo. Si te olvidas de eso, corres tras cada nube que pasa, y olvidas el espacio que las contiene. El sol comenzaba a asomar por completo entre los árboles. Las sombras de las hojas bailaban sobre el rostro de Daigo. Algo en su interior empezaba a entender, no desde el intelecto, sino desde una rendición más profunda. Un comprender sin palabras. Entonces, si hoy es todo lo que hay, ¿qué hago con lo que duele de ayer? Ren se sentó sobre una roca plana y tocó el suelo con la palma abierta. Cuando tocas el suelo de ayer te sostiene. No. Solo este. Cerró los ojos unos segundos, en un gesto sereno. Del mismo modo, el dolor de ayer no tiene forma en este instante. Solo vive si lo traes aquí, una y otra vez. Pero tú puedes dejarlo. Aquí. Ahora. Daigo se sentó frente a él, y por un largo rato ninguno dijo palabra. El viento se colaba entre las ramas, los cuervos graznaban a lo lejos, y una hoja cayó justo entre ambos, como si confirmara en silencio lo que se había dicho. Ren la recogió y la puso en la palma de Daigo. Esta hoja, cayó justo ahora. No antes. No después. Solo hoy. Solo ahora. Y por primera vez, el joven no sintió la necesidad de entender. Solo sostuvo la hoja. Y la miró. Como si fuese lo único que existía en el mundo. Porque lo era. El día avanzaba lentamente en el templo.
El sonido de la campana de bronce marcó el inicio de las tareas diarias. Algunos monjes ya barrían los senderos de piedra con escobas de bambú. Otros, en la cocina, encendían el fuego bajo las ollas, dejando que el humo se enroscara en el aire matutino como un incienso sin nombre. Todo ocurría con la misma cadencia que desde siglos, sin prisa, sin pausa. Daigo caminaba con la hoja seca aún en la mano. La miraba como si fuese un mensaje secreto. No intentaba descifrarlo. Solo lo sostenía. Por primera vez, sin ansiedad por comprender. Mientras se dirigía hacia el huerto, recordaba las palabras del maestro: el pensamiento es como el viento, tú eres el cielo. Se preguntó entonces cuántas veces había confundido las nubes con el todo. Cuántas veces había creído ser lo que sentía, lo que pensaba, lo que temía. Y sin embargo, ahí estaba él, sosteniendo una hoja, respirando, sin carga, sin destino. Presente. En el huerto, lo esperaba la monja Quilló, una anciana de cabello blanco y espalda encorvada, pero con los ojos más vivos que él hubiera visto jamás. No hablaba mucho. Trabajaba en silencio, y cada vez que decía algo, era como una piedra lanzada a un estanque en calma, dejaba ondas por largo rato. Hoy viniste tarde, Daigo, dijo sin mirarlo, mientras arrancaba hierba con precisión quirúrgica. Me detuve con el maestro Ren, respondió él, agachándose para ayudarla. Entonces no llegas tarde, replicó ella, con una media sonrisa. Solo llegas cuando debes llegar. Pasaron horas bajo el sol, sin hablar mucho más. La tierra les ennegrecía las manos, pero también les serenaba el alma. Cada semilla colocada, cada raíz retirada, era una forma de meditación. Una manera de habitar el instante con plenitud. En un momento, Daigo se quedó quieto, con la mirada perdida en el vaivén de las hojas del ciruelo. Hermana Quilló, ¿alguna vez te arrepentiste de algo? Ella dejó a un lado el cuenco de agua, se limpió las manos en el delantal de lino, y lo miró de lado. Claro que sí. Pero el arrepentimiento es una forma sutil de apego. Uno se aferra a lo que ya no puede ser, como si el pasado fuera un trozo de tela que aún podemos bordar. Hizo una pausa. Luego señaló un bancal vacío. Esa tierra estuvo ocupada por calabazas la temporada pasada. Ya no están. No puedo seguir pensando en ellas si quiero plantar nabos ahora. Lo que estuvo, nutre. Pero no vuelve. Daigo asintió. Aún sentía que dentro de él vivía un miedo pequeño, un nudo formado por decisiones que no sabía si habían sido correctas. Pero cada palabra de los monjes mayores, tan sencillas, tan directas, aflojaban lentamente ese lazo. Al volver al templo, al caer la tarde, vio al maestro Ren sentado en el pórtico, sirviendo té. Se acercó sin decir palabra, y Ren le ofreció una taza. ¿Qué aprendiste hoy, Daigo? El joven sostuvo la taza entre sus manos. El vapor ascendía como una plegaria silenciosa. Aprendí que el pasado es como una tierra donde ya no crecen nuevas semillas. Y que el té solo puede beberse mientras está caliente. Ren asintió, complacido. Justamente por eso, lo servimos ahora. Bebieron en silencio. La noche cayó sin ceremonias. Las estrellas se encendieron como faroles olvidados. Y todo volvió al mismo ritmo de siempre, natural, simple, perfecto. Solo hoy. Esa noche, el cielo estaba despejado. El silencio lo cubría todo como una manta de seda, y solo el croar lejano de algunas ranas recordaba al mundo que aún estaba despierto. Daigo caminaba por el sendero de grava que conducía al pabellón de meditación. En su pecho, algo nuevo comenzaba a germinar. No era exactamente comprensión, ni tampoco alivio.
Era una quietud. Un espacio sin nombre. Como si, por primera vez, no necesitara llegar a ningún lado. Se sentó en el zafu frente a la pared blanca, como cada noche. Cerró los ojos. Respiró. Y entonces, sin esperarlo, apareció en su mente una escena de su infancia. Tenía apenas 6 años. Su madre lo abrazaba bajo la lluvia mientras esperaban a que el cielo se abriera para poder volver a casa. No decían nada. Solo estaban allí, empapados y riendo. Lo había olvidado durante años, pero ahora la imagen era nítida, cálida, viva. Y comprendió. Comprendió que muchos de los instantes más bellos de su vida no habían sido planeados. No habían sido grandes eventos, ni victorias, ni momentos de gloria. Habían sido segundos sencillos, vividos sin resistencia, sin exigencias, sin querer cambiarlos. Solo vividos. Cuando terminó su meditación, ya pasada la medianoche, caminó hasta el pozo del templo. El agua reflejaba el cielo oscuro, y la luna parecía dormitar entre las ondas. Bebió un cuenco con lentitud. Cada sorbo era como una bendición. Ya no se sentía culpable por las decisiones no tomadas, ni temía lo que aún no había llegado. Solo estaba. La mañana siguiente, como siempre, comenzó con el sonido seco del palo de madera golpeando el mokugyo. El canto de los sutras se elevó por los corredores, entre las columnas de cedro rojo y las piedras húmedas del patio. Pero algo era diferente. No el templo. No el canto. No los rostros serenos de los monjes. Algo en Daigo había girado. Había soltado la cuerda invisible que lo ataba al después y al antes. Más tarde, mientras recogía agua del río para la cocina, se encontró con Gnen, un monje de mediana edad conocido por su rigor. Gnen rara vez hablaba de otra cosa que no fueran las tareas. Pero ese día lo observó un instante y dijo: «Tu paso ha cambiado, Daigo. Ya no suenas como quien corre detrás de algo». El joven sonrió. «Tal vez, ya no corro». Gnen lo miró por unos segundos más, y luego, como si fuera suficiente, continuó con su trabajo sin decir nada. Esa tarde, Daigo pidió permiso para quedarse solo en el jardín interior del templo, donde los bonsáis eran podados con esmero, y cada piedra tenía su lugar. Se sentó en un banco bajo el arce rojo. Allí, simplemente respiró. No meditaba. No rezaba. No esperaba una revelación. Solo dejaba que el momento le atravesara como el viento entre los tallos. Un pétalo cayó sobre su hombro. No lo quitó. Lo dejó ahí, como un recordatorio silencioso de que, incluso sin hacer nada, todo ocurría. Solo hoy, susurró. Y al decirlo, no era una frase, no era un mantra. Era una certeza. Una vivencia. Una llave que abría puertas invisibles dentro de sí. Ese día terminó como todos los otros. Pero dentro de él, algo había comenzado a florecer que ya no podría marchitarse. En los días siguientes, Daigo dejó de contar los días. No porque se le olvidaran, sino porque ya no los necesitaba. El calendario colgado en la sala de estudio le parecía ahora una mera decoración, hojas que caían como las del otoño, marcando un tiempo que ya no gobernaba su interior. El joven se dedicó con más presencia a las tareas simples. Cortar leña. Barrer hojas. Limpiar los cuencos. Moler el arroz. Y en cada acto, en cada repetición, encontraba una vastedad que antes le era invisible. No necesitaba variar lo que hacía. Era él quien estaba variando. Y por eso, todo parecía distinto. Una mañana, mientras recogía musgo del muro norte del templo,
vio a Ren observándolo desde la galería. El maestro no dijo nada. Solo inclinó la cabeza con una sonrisa tenue. Ese gesto, tan mínimo, llenó a Daigo de gratitud. No por ser visto, sino por saberse comprendido sin necesidad de una palabra. Esa noche, Ren lo invitó a caminar por los caminos de montaña, más allá de los límites del templo. Era raro que lo hiciera, y Daigo entendió que aquello era especial. Se internaron entre los árboles altos, y durante largo rato, solo el sonido de sus pasos y el canto de los insectos acompañaron el camino. Al llegar a un claro, el maestro se detuvo. Este es el lugar donde mi maestro solía traerme. Me hacía sentar aquí cada vez que me perdía en mis pensamientos. Daigo miró a su alrededor. El claro era simple. Una roca lisa al centro. Un árbol torcido en la ladera. Y sin embargo, todo parecía contener una especie de verdad no dicha. Ren se sentó en la roca y señaló el cielo. ¿Ves esas nubes? Ninguna se queda. Ninguna pelea por quedarse. Solo se mueven, con el viento, con la humedad, con el sol. Algunas duran más. Otras se deshacen antes de tiempo. Pero todas, absolutamente todas, desaparecen. Guardó silencio. Y luego añadió. Así son nuestras emociones, nuestras ideas, nuestras metas. Nos aferramos a ellas como si fueran permanentes, pero son solo nubes. Daigo escuchaba con atención. No quería interrumpir. No quería analizar. Solo dejaba que las palabras cayeran en él como lluvia. Pero hay algo que permanece, Daigo. Algo que no cambia con el viento. ¿Qué es, maestro? Ren cerró los ojos. La conciencia que observa. Esa que no se apega ni se opone. Esa que simplemente es. Siempre está aquí. Siempre es hoy. Daigo sintió entonces una oleada de comprensión. No venía de un razonamiento, sino de algo más profundo. Era como si toda la teoría, todas las lecturas, todos los silencios previos, hubiesen preparado su interior para abrirse, en ese instante exacto, a la verdad más simple: no hay otro momento que este. Entonces, maestro, si lo único real es el ahora, ¿todo lo demás es ilusión? Ren abrió los ojos y lo miró suavemente. No es ilusión. Es solo sueño. Hermoso, necesario, pero sueño. Vivimos, soñamos, recordamos, deseamos. Pero solo cuando estamos completamente despiertos, sabemos que la única realidad es este preciso parpadeo del universo. Volvieron caminando al templo sin hablar más. Cada paso era una celebración sin pompa. El sonido de las ramas bajo sus pies, el crujido de las hojas secas, el susurro del viento entre los abedules, todo era enseñanza. Todo era suficiente. Esa noche, al llegar a su habitación, Daigo no sintió la urgencia de estudiar, ni de revisar los sutras, ni de pensar en sus progresos. Se recostó sobre su futón y respiró. Nada más. Y en ese respiro, profundo, lento, entero, se sintió más vivo que nunca. Hoy. Solo hoy. Al cuarto día desde su conversación con el maestro Ren en el claro, algo alteró la quietud del templo. Uno de los monjes más ancianos, el hermano Tetsuji, cayó enfermo repentinamente. Nadie lo esperaba. Hasta entonces, había sido como una roca inamovible, silencioso, fuerte, siempre presente en el primer canto de la mañana, barriendo el patio antes del amanecer. Pero esa mañana no se presentó. Cuando Daigo entró en su habitación para dejarle té, lo encontró tumbado de lado, con la mirada ausente, el cuerpo delgado como una caña doblada por el viento. Lo llamó, pero el anciano apenas movió los labios.
El joven corrió a avisar a los otros, y pronto la sala se llenó de pasos tranquilos, de manos sabias que preparaban infusiones, telas limpias, un cuenco con agua tibia. Ren se acercó sin premura, se sentó a su lado, y tomó su mano como si sostuviera la de un niño. «Hermano Tetsuji», dijo con voz suave. «Hoy es un buen día». El viejo monje sonrió, apenas, con los labios resecos. «Hoy, sí», susurró. Daigo sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo podía llamarse buen día a uno en el que alguien moría? ¿Cómo podía el maestro conservar esa calma? Durante 3 días, Tetsuji permaneció en cama. No se quejaba. No preguntaba. Solo dormía o miraba en silencio el jardín a través del umbral. Una tarde, mientras todos cuidaban de él por turnos, pidió que lo dejaran solo con Daigo. «Ven, hijo, siéntate aquí». Daigo obedeció, arrodillándose junto a su lecho. El monje extendió una mano temblorosa y colocó sus dedos sobre la frente del joven. «¿Sabes qué hay en este instante? Yo, estoy contigo». «Exacto. Y eso es todo». Tetsuji cerró los ojos un momento. Su voz era casi un susurro. «He vivido muchos años, he visto estaciones repetir sus ciclos, y si algo he aprendido, es esto: lo único verdadero es lo que sucede justo aquí, mientras respiras. Todo lo demás se disuelve como humo». Hizo una pausa larga. Luego, con un esfuerzo final, abrió los ojos y dijo: «No temas al cambio. No te aferres al tiempo. Solo deja que la vida se te derrame en las manos, como agua fresca, y bébela». Y con esas palabras, como si hubiese estado esperando solo decirlas, Tetsuji expiró. No hubo drama. No hubo grito. Solo un silencio que llenó la habitación entera, como si incluso el viento se hubiera detenido a escuchar. Daigo no lloró. No por frialdad, sino porque sintió que algo dentro de él comprendía. El hermano Tetsuji no se había ido. Simplemente había vivido hasta el final del instante. Nada más. Nada menos. Esa noche, Ren reunió a todos los monjes en el patio, bajo las linternas de papel encendidas por el viento nocturno. No lloréis su partida. No encendáis incienso por lo que fue. Encended vuestra atención por lo que es. Honrad su paso viviendo plenamente este momento. Solo hoy. Los monjes se inclinaron. El silencio se hizo de nuevo. Pero esta vez, era un silencio lleno de vida. No de ausencia. En su habitación, Daigo escribió una sola línea en su cuaderno. No puedo retener ni siquiera mi próximo aliento. Pero sí puedo honrarlo. Cerró el cuaderno. Apagó la lámpara de aceite. Y en la oscuridad, sintió que nada le faltaba. Todo era como debía ser. Hoy. Solo hoy. Los días continuaron su curso sin esfuerzo, como el río que no se pregunta hacia dónde fluye. Tras la muerte de Tetsuji, el templo no se sumió en luto ni en lamentos. Se volvió, si acaso, más silencioso. Pero era un silencio vivo, fértil, como la tierra después de la lluvia. Cada monje, a su manera, parecía llevar dentro una llama discreta encendida por la presencia aún palpable del anciano. Daigo volvió a sus tareas cotidianas, pero algo en su andar era diferente. Sus manos eran las mismas, su paso también, pero su mirada había cambiado. Ya no buscaba el propósito de cada cosa. Solo se entregaba a ella. Y en esa entrega total, encontraba sentido. Una mañana, mientras barría el patio central, encontró una pluma blanca sobre las piedras. Se agachó y la levantó con cuidado.
No pertenecía a ninguna ave común de la zona. Era ligera como el aliento, casi etérea. En otro tiempo, habría querido interpretarla como señal, aferrarse a su simbolismo. Pero ahora solo la observó con calma, como se observa una nube o una hoja flotando. Luego, la dejó ir con el viento. ¿Por qué la soltaste?, preguntó una voz detrás de él. Era la monja Kiyo, con las manos cruzadas tras la espalda. No me pertenecía, respondió Daigo. Tampoco me pedía que la guardara. Kiyo asintió, complacida. Muy bien. A veces lo más generoso que podemos hacer con algo, es no quedárnoslo. Siguió su camino sin más. Y Daigo volvió a barrer. Esa tarde, el maestro Ren se sentó junto a él en el pabellón de los sauces. Ambos miraban el estanque. El sol descendía lento, tiñendo el agua de tonos ámbar y oro antiguo. ¿Qué has aprendido esta semana, Daigo? El joven pensó un instante. No quería responder desde la memoria, ni desde la mente. He aprendido que la muerte no es un final, sino una continuación sin forma. Ren lo miró de reojo. ¿Y eso te asusta? No. Me asustaba más no vivir de verdad. El maestro asintió, tocando con un dedo la superficie del estanque. Unas ondas suaves se expandieron hacia los bordes. ¿Ves? Cada acto tuyo deja una huella, aunque no la veas. Pero no necesitas perseguir la huella. Solo ser claro en el gesto. Guardaron silencio. Una hoja flotó sobre el agua. El día se despedía. Esa noche, Daigo volvió a meditar en el zendo. Pero no lo hizo como antes, esperando algo. Se sentó porque sí. Porque el momento se lo ofrecía. Porque no había otro lugar donde estar. En medio del silencio, una frase surgió en su mente, pero no la pensó, simplemente apareció. El instante es un templo. Entra descalzo. Sintió una ternura inmensa por todo lo que había rechazado alguna vez. Por cada error, por cada miedo, por cada gesto de impaciencia. Como si pudiera ahora abrazarlos a todos y decirles, gracias por traerme hasta aquí. Al terminar la meditación, no encendió lámparas ni buscó compañía. Caminó lentamente hasta la terraza que daba al jardín de piedras. Se sentó, y contempló la noche sin intentar nombrarla. La luna se alzaba sobre los tejados, redonda y sin esfuerzo, como si siempre hubiese estado ahí. Y en su pecho, algo tan simple como inmenso comenzó a florecer, una alegría sin causa. No felicidad excitada. No euforia. Solo la dicha pura de estar vivo. Ahora. Aquí. Hoy. Solo hoy. Con el paso de las lunas, Daigo se convirtió en algo más que un aprendiz. No por haber recibido un título o un reconocimiento, sino porque los demás comenzaron a buscar su compañía en los momentos de inquietud. No hablaba mucho más que antes, pero cuando lo hacía, cada palabra parecía brotar desde una raíz profunda, regada por la quietud. Una mañana, el más joven de los novicios, Akio, se le acercó mientras recogían hojas secas junto al muro norte. «Hermano Daigo, ¿qué debo hacer cuando mi mente no se calla?» Daigo se detuvo, miró al pequeño, y le preguntó. «¿Qué haces cuando un pájaro canta?» Akio lo pensó. «Lo escucho. O a veces no le presto atención». Daigo sonrió. «La mente es igual. Canta. Chilla. A veces grazna. Otras veces guarda silencio. Tú solo, escúchala o déjala ser. No necesitas que se calle para estar en paz. Solo necesitas no confundirla contigo». Akio no comprendió del todo.
Pero algo en su cuerpo se relajó. Como si no tener la respuesta exacta también estuviera bien. Así comenzó Daigo a convertirse, sin buscarlo, en un espacio para otros. No porque supiera más, sino porque ya no se aferraba. Y eso, en sí mismo, era liberador para quienes lo rodeaban. Un día, Ren lo llamó a su habitación. Era raro que lo hiciera en privado. Cuando Daigo llegó, encontró al maestro frente a una caligrafía que acababa de terminar. ¿Qué ves aquí?, le preguntó, señalando el pergamino. Daigo se acercó. El kanji era simple. Solo una palabra, ahora. Veo lo que siempre he visto. Pero ahora, lo siento de otra manera, dijo Daigo. Ren le ofreció un pincel. Entonces escríbelo tú. Daigo tomó el pincel. Lo mojó con tinta, respiró, y trazó el mismo carácter. Pero su trazo era distinto, más abierto, más redondo, como si no hubiera urgencia en terminarlo. Al finalizar, el maestro observó. Este kanji, dijo Ren, no se puede copiar. Cada uno lo hace diferente. Porque la hora de cada uno es único. Guardaron silencio. Ren enrolló ambos pergaminos, el suyo y el de Daigo, y los colocó uno al lado del otro sobre la mesa. El mío es del maestro que fui. El tuyo, del maestro que estás siendo. Daigo bajó la cabeza en señal de gratitud, pero el maestro alzó la mano para detenerlo. No te inclines ante mí, Daigo. Inclínate ante este instante. Porque solo él te ha traído hasta aquí. Esa noche, la lluvia cayó como un suspiro largo sobre los tejados del templo. Daigo caminó por los pasillos abiertos con los pies descalzos. El frío de la piedra bajo sus plantas era real, pero no incómodo. Era parte del momento, como el sonido del agua, el olor de la madera mojada y la luz vacilante de las linternas. Se detuvo frente al antiguo cerezo, ese que cada primavera florecía y cada invierno parecía morir, aunque nunca lo hacía. Apoyó la palma sobre su tronco húmedo. Gracias, dijo en voz baja. Por enseñarme sin decir nada. No se refería solo al árbol. En su interior ya no había resistencia. Ya no había lucha contra lo que era. La vida podía traer dolor, pérdida, belleza o duda, y aún así, nada de eso necesitaba cambiarse. Porque en lo profundo, cada cosa contenía la semilla del despertar. Esa noche, al dormir, Daigo no soñó con el futuro. Ni con el pasado. Solo con el viento sobre un campo abierto. Sin meta. Sin dueño. Sin fin. Hoy. Solo hoy. Los cerezos florecieron una vez más. Como lo habían hecho el año anterior. Como lo harían el próximo. Pero algo era distinto. No en el árbol. En la mirada de quien lo contemplaba. Daigo, ahora con el cabello más largo, la postura más suelta y los ojos sin prisa, caminaba por el sendero de piedra como lo hacía cada mañana. A su alrededor, los monjes barrían, cargaban agua, servían el desayuno. Todo como siempre. Y sin embargo, todo nuevo. Había comprendido, finalmente, que nada se repetía, aunque lo pareciera. Que incluso la misma tarea, hecha con la misma mano, no ocurría dos veces. Porque ni la mano era la misma, ni el instante lo era. Frente al estanque, vio a un anciano que no conocía. Un visitante, probablemente. Estaba solo, con los ojos cerrados y la respiración agitada. Parecía luchar consigo mismo. Daigo se acercó sin hacer ruido, se sentó a su lado, y dejó que el silencio los envolviera como una nube. El anciano abrió los ojos. ¿Eres un monje?
Daigo sonrió. Solo soy alguien que está aprendiendo a estar aquí. El hombre asintió, conteniendo una emoción que asomaba en su rostro. Perdí a mi hijo hace un mes. Desde entonces, no sé qué hacer con mi vida. Daigo no dijo nada por un largo rato. El sonido del agua era su única respuesta. Luego, muy lentamente, habló. No necesitas saber qué hacer con toda tu vida. Solo con este momento. El anciano lo miró, desconcertado. ¿Y eso, basta? Daigo respiró hondo. Es lo único que existe. Lo demás es memoria o suposición. Pero este instante, está vivo. Está contigo. Y tú estás con él. Tomó una flor de loto que flotaba en el agua y la acercó al visitante. Sostén esto. Pero no pienses en mañana. Ni en lo que ya no está. Solo siéntela. Ahora. El hombre extendió las manos temblorosas y recibió la flor. Sus ojos se humedecieron. Pero ya no por dolor, sino por algo más suave. Una gratitud sin palabras. Como si, en ese gesto, algo en su interior hubiera sido permitido. Después de un largo silencio, el anciano se marchó. No dijo adiós. Solo miró a Daigo y asintió. Y eso fue suficiente. Más tarde, Ren lo encontró sentado bajo el viejo pino del jardín oeste. El maestro se sentó a su lado, sin anunciarse. Observó su rostro sereno, sus manos limpias sobre el regazo, su presencia abierta como el cielo de otoño. Ya no eres el mismo que llegó aquí hace 5 inviernos. No. Aquel buscaba. Yo solo estoy. Ren lo miró de lado. ¿Y eso basta? Daigo sonrió. Es lo único que hay. El maestro rió, con la risa breve y ligera de quien no tiene ya cargas en los bolsillos del alma. Bien dicho. Pero recuerda, Daigo, esto también pasará. Lo sé. Por eso lo cuido. El viento sopló suavemente entre los árboles. Algunas hojas cayeron sin ruido. Nadie intentó atraparlas. Nadie las despidió. La tarde se volvió noche. El cielo se encendió con estrellas que no reclamaban ser vistas. Y el templo, como cada día, respiró. No había conclusión. No había desenlace. Solo la certeza de estar aquí. Ahora. Hoy. Solo hoy.